agencia de... Cada cuestión que se escucha fuera del corte, pero no voy a abordar, públicamente no abordo eso. Lo que sí quiero abordar públicamente, y no es para poner a alguien, a una persona en sí, o identificar la crítica en una persona. Enrique Baqueta, senador de la Nación, dirigente gremial por años de los abogados, presidente 2 veces del Consejo de la Magistratura, más de 2 veces incluso del Consejo de la Magistratura, miembro del Consejo de la Magistratura durante 2 periodos consecutivos, senador de la Nación, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en representación de la Cámara de Senadores, presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Es él, ese señor, con tantos años de experiencia y conocimiento tribunalicio, quien emitió un tuit que como mínimo debe ser considerado desafortunado, desatinado, incorrecto, al calificar a un proceso de manera indirecta como algo injusto, como una injusticia, siendo que probablemente a su cargo, como presidente del jurado, podría llegar a estar un eventual proceso contra los magistrados, fiscales o jueces que tienen a su cargo el expediente de Ulises Quintana, diputado de la Nación. Por eso no quiero puntualizar en Enrique Baqueta todo el elemento crítico, porque eso sería fácil. Sería como hacer leña de un árbol, si no está caído, está por caerse. Y eso es hasta injusto, y yo no lo quiero ser. Yo quiero hablar de lo que se esconde detrás de la expresión desafortunada y rectificada inmediatamente por Enrique Baqueta, de lo que es un discurso de las estructuras de poder político, económico, social, estructural, lo que ustedes quieran, que sigue teniendo o sigue queriendo tener a la justicia como un elemento de castigo para los magistrados fiscales de este país, y en sí un elemento de castigo para aquel que ose, como fiscal o juez o camarista, aplicar la ley en tiempo y en forma y de acuerdo solamente a la ley. Eso se esconde detrás de las desafortunadas expresiones de Enrique Baqueta. Por eso sería muy fácil criticar a Enrique Baqueta esto, Enrique Baqueta tenés que salir, Enrique Baqueta, no sé. No, eso sería fácil. Lo que hay que criticar es el pensamiento que sigue perenne, sigue ahí, inmerso, y que hay que desterrar. Porque acá en causa justa, varios jueces, varios fiscales, en incontables de ocasiones, a lo largo de más de 10 años de programación, admitieron tener miedo al momento de emitir una sentencia, al momento de imputar, al momento de firmar un requisitorio, lo que sea. Admitieron tener miedo. Y si un juez, si un fiscal admite tener miedo o indica no tener garantías para hacer su trabajo, ¿qué podemos esperar nosotros, los ciudadanos de a pie, los comunes? ¿Qué podemos esperar? Eso es lo que me pregunto. Por eso lo que hay que criticar, más allá de las desafortunadas expresiones de Enrique Baqueta, hay que criticar o hay que apuntar a ese pensamiento oculto que sigue presente, perenne. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque al final de cuentas parece que cambiaron caras, pero las costumbres siguen intactas. Vamos a la pausa, a la vuelta al primer tema del día de hoy. Nos acompaña hoy el viceministro de Asuntos Políticos, doctor Juan Villalba, con quien queremos abordar, pues estamos iniciando el año prácticamente, vamos a decir institucionalmente de alguna manera, varios temas que tienen que ver con políticas de Estado, por eso asuntos políticos,
que tienen que ver obviamente tanto con los partidos políticos, pero tienen que ver con instituciones que trabajan de manera interconectada con el Ministerio del Interior y así con el Estado paraguayo, o con la administración del Estado paraguayo. Viceministro Juan Villalba, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Un placer estar aquí en tu prestigioso programa. También un saludo para la audiencia. Varios elementos, un viceministro de Asuntos Políticos, uno puede pensar, el que está a cargo de relacionarse con los políticos, con los partidos políticos, pero es mucho más profunda la tarea que desarrollas. Sí, va mucho más allá. Aparte, no solamente tenemos un contacto con los partidos o movimientos políticos o los actores políticos en sí, que alguna que otra vez hayan participado en elecciones o que estén siendo protagonistas constantemente en situaciones políticas, sino que tenemos una función mucho más transversal. Vamos de una punta a otra, donde el secreto del ejercicio de la función está en la gestión, en la articulación, en la gestoría, para que podamos conseguir un nivel óptimo de gobernabilidad y para que con eso también podamos alcanzar el óptimo nivel de institucionalidad que tanto necesitamos. Porque yo creo que los partidos políticos deberían tener, y creo que lo tienen, pero deberían tener un mayor grado de institucionalidad y que esa institucionalidad se contagie un poco en la administración de ciertas cuestiones que tienen que ver no solamente con un poder del Estado, sino con los tres poderes del Estado y con la cosa pública. Esta falta de institucionalidad es lo que me sigue preocupando, viceministro. Así mismo, los partidos políticos hasta hoy en día, con sus defectos o sus virtudes, siempre han demostrado ser los pilares de esta democracia que por cierto, es muy noble aún, ¿verdad? Pero lo que buscamos es que los partidos políticos se institucionalicen y que se conviertan en verdaderos protagonistas y que sean ellos quienes impulsen desde el seno mismo de sus comisiones aquellas causas o aquellas cosas de interés o de trascendencia nacional para que a partir de ahí el gobierno sienta un compromiso por parte de los partidos y podamos llevar adelante el barco de la institucionalidad que tanto necesitamos. ¿Los partidos políticos están ausentes en el debate de los grandes temas? Le pregunto más al justamente dirigente político de importancia en Capital como sos, Juan, más que al viceministro. ¿Deberían estar más presentes los partidos políticos? Desde luego que sí, porque la participación de los partidos políticos no solamente debe encerrarse en lo que sería una plataforma, una estructura electoralista, sino que tiene que ir más allá, tiene que plantear cuestiones de interés o de trascendencia nacional para llevar adelante. En ese sentido, ya en función de gobierno, por instrucciones propias del presidente de la República y del ministro del Interior, hemos tratado de estirar a los partidos políticos para que participen en una mesa o en una mesa de diálogo, en una mesa de trabajo para que podamos llevar adelante las grandes transformaciones que tanto se necesitan. En ese sentido se ha instalado dentro del Ministerio del Interior ya en los primeros días que hemos asumido la posibilidad de un debate, una modificación de la Constitución Nacional en la que todos los partidos políticos se han prendido, pero cuestionando de cierta manera de que aún no era necesario o no constituía una prioridad la modificación de la Constitución Nacional sin antes tener las garantías electorales para poder acceder a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Entonces se ha establecido como prioridad la modificación del sistema del Código Electoral para que con ello se pueda tener las garantías suficientes de participación y con ello podamos llevar adelante un trabajo de por lo menos el debate primario para una modificación. Entonces, en ese sentido, hoy estamos culminando ese trabajo, hoy estamos culminando esa redacción en la que participaron los partidos y de cierta manera hemos prendido el fuego, hemos encendido la llama de interés de los partidos para que ellos no solamente puedan dedicarse a hacer ciertas instituciones que puedan dictar ciertas líneas para bajar a sus parlamentarios, sino que también se puedan inmiscuir en temas de trascendencia nacional y podamos articular de esa manera proyectos que nos lleven para adelante. Perfecto, justamente esa era mi referencia, porque un elemento o algo que se va a comenzar a debatir insistentemente cuando se presente es la reforma del Código Electoral. ¿Qué elementos se acordaron y se incluyeron o se consensuaron en este preproyecto de reforma electoral, viceministro? Te voy a citar los tres más importantes. El primero, en el que se habla del desbloqueo de las listas cerradas, en el que la adopción de la modalidad la deben definir los parlamentarios, pero hemos creado el espacio para que los partidos y los movimientos, y no solamente aquellos partidos o movimientos o nucleaciones que han participado en las últimas elecciones generales puedan debatir y puedan expresar su postura o perspectiva y su voz, sino que también a ciertos integrantes de la sociedad civil organizada quienes han participado y han también dejado sentado la postura que se tiene desde la perspectiva misma ciudadana. Y ahí se ha consensuado de una manera plena de que es una exigencia ya
cuasi obligatoria por parte mismo de la ciudadanía el desbloqueo de las listas cerradas. También se ha consensuado el tema de la aplicación de la tecnología en el sistema electoral. Es decir, discúlpame, quiero retomar porque es importantísimo lo que me está señalando. Por un lado me está señalando, viceministro, de que los partidos políticos consensuaron desbloquear las listas cerradas. así mismo. Es decir, es un avance porque había una intención de mantener las famosas listas sábanas. Fundamental y sobre todo sustancial, porque con ello se estaría modificando el sistema electoral paraguayo. El sistema electoral que comúnmente conocemos de las listas cerradas, donde se aplica el sistema de representación proporcional, más conocido como el sistema DOM, que no se va a dejar de utilizar, va a seguir utilizándose, pero la modalidad de elección va a cambiar, y que esa modalidad es justamente la que se deja en manos de los parlamentarios a la hora del tratamiento, cuya propuesta va a ser entregada por el ministro del Interior y todo el equipo del Viceministerio de Asuntos Políticos, conjuntamente con el doctor Villamayor, a la vuelta al receso parlamentario a los parlamentarios para que puedan tener un trabajo fino, un insumo para que ellos puedan debatir y puedan tener también a mano la perspectiva ciudadana de qué es lo que se requiere para ellos. Interesante, muy interesante. Por cierto, era un debate que no estaba siendo, digamos, visualizado mucho, un trabajo interno que no estaba siendo visualizado, tal vez por suerte incluso, por suerte, así pudieron trabajar tranquilos. Sí, desde luego. Tuvo una repercusión mediática al momento de la convocatoria, la primera reunión de mesa de trabajo de manera temática, lo llamamos temática porque se trataban punto por punto y no se pasaba de un punto a otro hasta concluir el punto, ¿verdad? El punto anterior. En ese sentido, se ha establecido una metodología de trabajo, se ha dado cuerpo, se ha dado estructura a la forma de trabajo que se requería. Se ha tenido una madurez en el comportamiento político de todos los actores que allí participaron en representación de sus respectivas nucleaciones, y con ello no necesariamente debíamos llegar a un consenso o a un acuerdo, sino que con ello lo importante era crear el espacio, y es la primera vez que se daba en los últimos años una convocatoria como esta, y se ha llegado a esta conclusión. Una reforma interesante el de bloquear al fin las listas cerradas, al fin democrática. Yo creo que es un espaldarazo democrático, porque ustedes sostienen que esto va a posibilitar, va a acrecentar la participación ciudadana, la gente va a poder tener más opciones de ser electa, de elegir obviamente por ser electa. Desde luego, no solamente buscamos la participación ciudadana, sino que también haya, y tampoco buscamos de que solamente se busque con esto una mayor posibilidad de acceso a lugares electivos, sino que con esto lo que también buscamos es que se dinamice todo un cuerpo normativo que de cierta manera se encontraba desfasado. Necesitamos de cierta manera que todo el cuerpo positivo nacional se vaya actualizando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la actualidad en la que nosotros convivimos, y una tarea pendiente que teníamos era el Código Electoral. Y en ese sentido, bueno, hemos decidido tomar la decisión política de crear el espacio, y con esa decisión política hemos convocado a todos los partidos, movimientos, a la sociedad civil organizada, en la que han participado más de 50 nucleaciones u organizaciones, y ahora estamos en la etapa final de redacción de ese trabajo que pretendemos que sea el insumo principal del parlamentario para que se pueda llevar a cabo con un compromiso patriótico y por sobre todas las cosas político, de poder llevar adelante el cambio de este cuerpo normativo que tanto se necesita. Eso por un lado. Por otro lado, lo que me señalabas también, por eso te dije que quería rebobinar, el caso de la recepción de votos. ¿Se va a apostar finalmente al voto electrónico? ¿Se va a dejar finalmente la papeleta? Se apuesta a la aplicación de la tecnología, y no solamente se habla de urnas electrónicas, porque las urnas electrónicas dependen mucho también del avance de la tecnología o de la aplicación que se use en el momento, y también depende de un factor muy importante que es la de disponibilidad presupuestaria, que es fundamental, ¿verdad? Pero también se introducen otros ciertos avances de acuerdo a la experiencia que ya hemos tenido con las urnas electrónicas. Lo que estamos tratando de introducir aquí también es la identificación biométrica del elector, como así también del escrutinio electrónico. Entonces eso posibilitaría no solamente a que ahorremos o ganemos tiempo, sino que se dé un mejor escrutinio en caso de aplicarse el desbloqueo de las listas cerradas. Entonces la máquina, el soporte tecnológico estaría haciendo el trabajo del escrutinio de manera mucho más rápida, precisa, concreta, y por sobre todas las cosas con el amplio control de todos los representantes de todos los partidos en las respectivas mesas. Pero siempre seguro van a querer tener la famosa papeleta para siempre lo físico, ¿verdad? Desde luego. Se va a debatir mucho de eso. Es por ello que la modalidad la van a definir los... Más que nada el escrutinio es lo que ustedes consideran que debería tener el soporte
informático, el soporte tecnológico, más que la recepción del voto, más que el sufragio en sí? Es una de las posiciones de varios sectores políticos. Ajá. Habían otras posiciones que pretendían que todo sea tecnológico y había otras posiciones que pretendían que el escrutinio sea de manera manual como se lo viene haciendo, ¿verdad? Para la confección de actas, pero con el voto electrónico. Entonces, habían ciertas modalidades, pero lo que sí se coincidía de manera plena es que se debe utilizar la aplicación de la tecnología en el sistema electoral. Los legisladores, en sus debates y análisis, van a resolver lo que espero mejor le convenga a la democracia paraguaya. Así mismo. Bueno, quiero pasar a otro tema. Esa es la cuestión cuando tenés un cargo que tiene un nombre corto, pero realmente tiene muchísimas funciones. Pasando a la cuestión electoral, la relación con los partidos políticos, como viceministro de Asuntos Políticos, doctor Juan Villalba, vos tenés vinculación como integrante de, por ejemplo, de la Agencia de Seguridad Nacional. Así mismo, en representación del Ministerio del Interior. En representación del Ministerio del Interior. Tengo datos que los fuimos comunicando acá en Causa Justa en este tiempo corto a través de informes de universidades, que hablan de algo que se ha concretado, de algo que se anunciaba 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás, y ahora es una oprobiosa realidad, una trágica realidad. El que hoy día los estados, los gobiernos democráticos tienen un enemigo en común en todo el mundo: el crimen organizado, el crimen transnacional, terrorismo, narcotráfico, armatráfico, trata de personas, tráfico de combustible, tráfico de oro. Hoy el crimen organizado es el peor enemigo, mejor armado incluso, mejor organizado incluso, de los estados democráticos. ¿Ustedes eso dentro de la Agencia de Seguridad Nacional están analizando para ver si modificamos leyes, para ver si damos más dinero a la policía, que los militares intervengan en seguridad interna? ¿Ese tipo de temas se debate al interior de la Agencia de Seguridad Nacional? Sí, desde luego que sí. En este sentido, la política que está implementando el Ministerio del Interior va mucho más allá de lo que internamente nosotros pretendemos en cuestiones de seguridad, empezando de la seguridad fronteriza misma para la seguridad interna, sino que se establece mucho la relación de cooperación con estados, ya sean vecinos o estados que puedan colaborar con nosotros en cuanto a cooperación internacional. En ello se está trabajando no solamente desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sino que también el Ministerio de Inteligencia, la Senat y, en fin, todo organismo que tenga participación dentro de la estrategia, no solamente de seguridad ciudadana, de seguridad interna también, para que con ello podamos tener un trabajo coordinado, un trabajo articulado, un trabajo bien gestionado y para que con ello podamos tener un producto donde haga que las estadísticas de criminalidad puedan bajarse dentro de un país que tanto necesitamos, ¿verdad? Porque bien es sabido que las estadísticas, como lo venías diciendo, las estadísticas son altas, el crimen va avanzando, ¿verdad? Ya traspasan las fronteras y esto ya se convirtió no solamente en un problema interno, sino en un problema internacional. Es por ello que la cooperación internacional para este tipo de cuestiones es fundamental, en la que nosotros no podemos convertirnos en una isla, sino que tenemos que convertirnos en verdaderos protagonistas para que con ello podamos contribuir no solamente a la solución de nuestro problema interno, sino a una solución a la solución a un problema cuyo flagelo ya es de carácter internacional. ¿Ustedes plantean o la agencia está analizando la presentación de proyectos de leyes? Hoy día hay un paquete de leyes enorme que lo está analizando el doctor Ovelar, el exdiputado, maestro de las ciencias penales, ex legislador, y que él está analizando el preproyecto que se armó interinstitucionalmente por años, por un trabajo muy bueno, para modificación del Código Penal y Código Procesal Penal. El Poder Ejecutivo presentaría ese paquete de leyes ahora, al inicio del periodo legislativo correspondiente. Sí, porque el Ministerio del Interior también está participando en esa meta de trabajo, sí, y estamos abocados en esa tarea, sí, en el que no solamente el Código Penal y el Código Procesal Penal, sino buscar la transformación del sistema de justicia en sí. Ver también el tema que va mucho más allá de lo penal, el tema del Código Civil, el Código Procesal Civil y algunos que otros códigos o cuerpos normativos que nos rigen, siempre y cuando nos permitan el lindero constitucional para que con ello hagamos. Claro, obviamente. Entonces, en ese sentido estamos abocados, los técnicos están trabajando,
lo que nosotros haríamos desde el Ministerio del Interior, aparte de la sapiencia que podamos aportar para ello en ese trabajo, No estoy es equivocado, el empuje porque a mí me político. contaron ¿Cómo? que el doctor Ovelar es el que está... Sí, es parte del equipo. Él no es solo. parte del equipo, Ah. está también gente del Ministerio de Justicia, gente del Bueno, Ministerio del Interior, en fin, es una mesa interinstitucional de trabajo en el que la tarea fundamental, aparte de poder aportar la sapiencia que nosotros podamos tener dentro del Ministerio del Interior, es el empuje político que podamos dar para que se pueda llevar a cabo esa tarea. Se van a debatir temas muy interesantes en este periodo legislativo, temas puntualmente relevantes para nuestros próximos años democráticos. Pero dentro de la agencia, ustedes seguro manejan datos, porque es una agencia de seguridad nacional, ustedes manejan muchas veces datos preocupantes. No sé si alguno de estos datos me los podés revelar con relación al avance del crimen organizado. Ustedes están como gobierno preocupados, ¿qué tipo de información que se pueda contar están manejando al respecto? Generalmente la información que toda la prensa maneja, ¿verdad? Es algo que ya no es una cuestión de seguridad, el tema de difundir o no información con respecto a ello, porque es una cuestión que abarca no solamente a este país, sino a la región, ¿verdad? Entonces, con respecto a eso, no hay mucho que difundir, sino al contrario, hay mucho de qué ocuparnos, y bueno, en eso sí nos encontramos abocados en el trabajo. Van a presentarse además otro tipo de modificaciones normativas. Hoy día la reforma constitucional en el ámbito del debate político está, digamos, sujeta a lo que pase con la reforma del Código Electoral, ¿es así? Esa fue la manifestación de la mayoría de los actores políticos. La manifestación de la mayoría de los actores políticos es que necesitaban mayor garantía para poder tan siquiera sentarnos en una mesa de diálogo o de debate, que era la condición del tema de la reforma del Código Electoral. Bueno, nos estamos abocando a ello y eso es lo que queremos, ¿verdad? Perfecto. Un trabajo técnico más que nada el que están realizando, de preparación ante lo que se viene. Sí, con un trabajo previo político, de buscar el consenso, de buscar el espacio, de crear el espacio de participación para posteriormente hacer un trabajo técnico de redacción, que es lo que ahora nos estamos abocando a hacer. Finalmente, como viceministro de Asuntos Políticos, ¿cómo ve el avance de nuestra democracia? Ya tenemos 30 años de democracia. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la ves? Quiero rescatar algo importante de este gobierno, el respeto a la institucionalidad. En este gobierno, desde el 15 de agosto hasta hoy en día, no hemos visto ningún solo acto, ya sea en ello un acto concreto, un acto político, de parte del Poder Ejecutivo hacia otros poderes del Estado en el que busque influir, interferir, coaccionar o apretar, para que con ello podamos buscar ciertos resultados que puedan constituir de interés particular. El respeto a la institucionalidad es fundamental y yo creo que eso es uno de los avances, que quizás no tenga un resultado concreto en el que se pueda percibir de manera directa por parte del ciudadano, pero haciendo un análisis global, el respeto a la institucionalidad y el dejar de que las instituciones funcionen de acuerdo a las funciones mismas o inherentes a su naturaleza es fundamental. Entonces eso es algo que hay que rescatar y eso es un punto a favor que se tiene para poder llegar a un desarrollo pleno democrático. Perfecto, doctor Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, muchas gracias. A las órdenes, Héctor, cuando quieran, y un saludo para todos. A la vuelta del corte continuamos con más temas en la edición hoy de Causa Justa en este horario especial. Vamos a la pausa. Algo que siempre decimos acá en Causa Justa, que un grave problema que sufre la democracia paraguaya es que lo político se sigue judicializando y lo judicial se sigue politizando. Por ende, tras las declaraciones, o más que declaraciones, expresiones vertidas por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un tuit, desafortunadas declaraciones, ese tema vuelve con mucho más fuerza al tapete, con mucho más fuerza ese debate debe darse. Hay que desarrollar una idea de finalmente que lo político y lo judicial vayan por aguas separadas,
Cuando hablamos de política estamos hablando de interés político partidario, no de política de Estado, obviamente. Eso lo aclaro por si acaso. Doctora María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Héctor. Un saludo para vos y toda la audiencia. Encantada de compartir contigo esta tarde. Como insisto, no quiero yo personalizar la crítica, porque si se personaliza la crítica, el árbol te impide ver el bosque. Y lo que tenemos detrás es un bosque tenebroso realmente. Sí, mira, yo creo que las desafortunadas declaraciones del presidente del jurado de enjuiciamiento, de alguna forma lo que hace viene a desnudar un poco esa práctica que de hecho lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo y toda la sociedad civil y los gremios y las asociaciones vienen denunciando de la fuerte injerencia política del órgano que juzga a la conducta de los jueces y fiscales y la utilización de este mecanismo como una forma de chantaje a jueces y fiscales. De hecho, te comento, Héctor, que cuando se debate en el seno de la Comisión Nacional de Reforma Judicial la ley del jurado de enjuiciamiento, porque se pretendió darle un dinamismo diferente al juzgamiento de los jueces y fiscales, las asociaciones tanto de magistrados como de fiscales denuncian fuertemente esta situación, el hecho de que miembros del jurado de enjuiciamiento utilizan el juzgamiento como un chantaje para obtener favores y beneficios de parte de los jueces y de fiscales, ¿verdad? Entonces, creo que es un elemento que surge para evidenciar una conducta repetitiva y una costumbre repetitiva que de alguna forma debilita el funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? Fíjate que el hecho de que el presidente del jurado salga a lanzar mensajes de protección a procesados, entonces de alguna forma está debilitando la labor de la fiscal, de alguna forma, y por otro lado también debilitando la labor del juez, de manera que creo que es una situación bastante complicada que vamos a ver cómo termina todo este tema. No hace nada bien a la institucionalidad, porque uno puede decir que la persona tiene la libertad de expresión en el país, una de las garantías es la libertad de expresión, pero el cargo que uno ocupa, lo condiciona a uno, lo condiciona en sus prerrogativas y obligaciones y derechos. Está condicionada esa persona. No es una persona que puede, digamos, tener esa libertad de expresión y ser utilizada sin esperar de que haya consecuencias por el cargo que ocupa. Sí, así es decir, no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, sino que estamos hablando de un senador de la nación y además presidente del órgano que juzga la conducta de jueces y fiscales. Eso le da mucha gravedad a la expresión emitida y de alguna forma creo que podría pensarse que es un mensaje para los fiscales y los jueces que están llevando adelante el proceso, ¿verdad? Entonces creo que es una situación bastante delicada, pone en evidencia una práctica común de nuestra clase política y eso se viene denunciando hace bastante tiempo y se debería tomar como punto de partida para avanzar en reformar el funcionamiento de la ley del jurado de enjuiciamiento dentro de lo que nos permite nuestro marco constitucional. A eso quiero ir, porque si nos quedamos en Baqueta malo, a Enrique hay que darle una carrera a Baqueta, chiste fácil, Baqueta lo peor, no podemos quedar, porque hasta anecdótico eso, hasta incluso, debatamos eso que justamente vos señalaste, en otros países, en Centroamérica, se está debatiendo con mucha insistencia la reforma de los organismos de control de la magistratura y están despolitizando. Ese es el debate. Así es. ¿Acá se va a poder llegar a eso o hay todavía barreras para eso? Mira, yo te digo una cosa, dentro de la Comisión Nacional de Reforma que se trabajó, un trabajo técnico, consensuado, legitimado con todos los actores posibles, convocados, se llega a un paquete de leyes que están ahí varados en el Parlamento Nacional. Y entre una de las propuestas está la ley del jurado de enjuiciamiento que de alguna forma modifica el mecanismo de enjuiciamiento de los jueces y fiscales. Vos estuviste muy adentrada en esa comisión interinstitucional, yo mencioné eso con el viceministro Villalba.
¿Cómo se modifica? ¿Cuál es lo relevante de esta modificación? Claro, se modifica en primer lugar que se incorpora el principio del sistema acusatorio, es decir, el jurado de enjuiciamiento de oficio ya no puede iniciar una investigación a los jueces y fiscales porque tanto los jueces y fiscales denuncian que esa facultad oficiosa que tiene el jurado de enjuiciamiento es un arma muy importante que tiene el jurado de enjuiciamiento que lo convierte en juez y parte a la vez. Entonces se le saca la facultad oficiosa, se incorpora la figura de un fiscal acusador que de alguna forma sea independiente, que no sea funcionario del jurado de enjuiciamiento. Claro, porque ahora el jurado de enjuiciamiento es juez y parte, porque un funcionario inferior, obviamente abogado, es el que elabora la acusación. Es el que elabora el dictamen El ser procesado, y el que acusa enjuicia, y recomienda la destitución. Y el que juzga son miembros o la cabeza de esta misma institución, juez y parte. Exactamente. Eso sería un fiscal, un organismo independiente. Sería la figura de un fiscal acusador que reúna ciertos requisitos en su momento de designación para que sea independiente al jurado de enjuiciamiento. Además, se incorpora la oralidad en el proceso de enjuiciamiento tanto de jueces como fiscales. Es decir, se incorporan una serie de elementos y herramientas que permite avanzar hacia un proceso más transparente, hacia un proceso más abierto, en donde tanto los jueces como fiscales tengan la seguridad de que van a ser juzgados por un órgano juzgador imparcial, como debe ser el jurado de enjuiciamiento, y no como es hasta ahora, que tanto jueces como fiscales se muestran muy temerosos a ser sometidos al procedimiento de enjuiciamiento del jurado. ¿Hoy tienen garantías estos jueces y fiscales? ¿El jurado da garantías hoy? Y en realidad que en los últimos tiempos ha surgido mucha evidencia de que no es así, Héctor. Es decir, tanto las asociaciones de jueces como las asociaciones de fiscales y los colegios de abogados vienen denunciando muy fuertemente la injerencia política en el funcionamiento del jurado de enjuiciamiento de magistrados y detrás de los miembros del jurado de enjuiciamiento la presión que se ejerce para que fiscales abandonen investigaciones o acusen de alguna forma y jueces distorsionen el sentido de sus resoluciones, ¿verdad? Entonces eso es lo que se percibe, eso es lo que se siente, eso es lo que se denuncia, de manera que hay que tener en cuenta que un elemento central en el proceso de enjuiciamiento de jueces y fiscales debe ser la confianza, ¿verdad? La confianza pública de la ciudadanía hacia estos órganos de juzgamiento y la confianza de los actores que van a ser juzgados por este órgano, de manera que este elemento que así como vos presentás que puede ser anecdótico, debería ser el inicio de un gran proceso de reforma de la ley del jurado de enjuiciamiento a magistrado, ¿verdad? No, yo decía, no, es importante, es grave, pero digamos, si analizamos bien, debe quedar como un elemento anecdótico, una anécdota, porque es una expresión particular de un individuo, porque si centramos toda la atención crítica sobre solamente eso, nos perdemos el problema que está acá, que es gravísimo. El problema que significa que todavía el Consejo y el Jurado está integrado por políticos. ¿Deberían seguir integrando los políticos, doctora? Mira, yo creo que tenemos que avanzar en una reforma constitucional que se paralizó de vuelta todo el proceso y la intención política de llevar adelante una reforma constitucional. Dentro de la reforma constitucional tendríamos que empezar a pensar la permanencia o no, tanto del Consejo de la Magistratura como la del Jurado de Enjuiciamiento, y si permanecen estos órganos, analizar su conformación, ¿verdad? Y dentro de la conformación, analizar la posibilidad de sacar la representación política de los órganos. Fíjate lo que está pasando en el Perú ahora, el presidente del Perú, después de los últimos escándalos de los audios similar al nuestro, él lidera una reforma judicial, después un gran referéndum que llevó adelante, y uno de los órganos que mayor cambio va a sufrir va a ser el sistema de selección y el sistema de sanción de los jueces y fiscales, de manera que tenemos que avanzar hacia eso. Yo veo que todos los procesos están de vuelta paralizados, y estas situaciones que vienen a tensionar el funcionamiento de nuestras instituciones, de repente cómo nos despiertan y nos llevan a debatir sobre la necesidad de reforma. Y cuando pasa esto, se tranquiliza de vuelta el ambiente, entonces como que nos olvidamos otra vez
de las grandes reformas que estamos necesitando. Necesitamos reformas urgentes del sistema judicial y dentro de las reformas menciono específicamente el sistema de sanción de magistrados, el sistema de selección. Tenemos que avanzar en una carrera judicial y tenemos que avanzar en reformar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Entonces creo que son los puntos pendientes, son los puntos críticos de nuestro sistema judicial y si no avanzamos en una decisión política consensuada entre todos para una reforma judicial profunda, estas situaciones van a seguir tensionando el funcionamiento de nuestras instituciones y van a seguir debilitando nuestra democracia ya tan débil en este tiempo. Que eso no lo podemos permitir. Claro, no lo deberíamos permitir y yo creo que hay una responsabilidad acá muy grande de la clase política. Es decir, yo creo que los actores políticos, los partidos políticos, el presidente de la República y todos, el viceministro de Asuntos Políticos deberían llamar a una mesa de diálogo, de trabajo sobre consenso y puntos clave para avanzar en una reforma judicial profunda. Y yo creo que eso es absolutamente necesario, ¿verdad? Deberíamos desempolvar ese excelente trabajo que ustedes hicieron, que vos integraste esa mesa interinstitucional, que fue algo tan, pero tan técnico. No sé cuántos años ustedes debatieron. Se trabajó durante 3 años, en una Comisión Nacional de Reforma de las leyes que modifican el funcionamiento del Poder Judicial. Hay un paquete de 5 leyes que están ahí en el Senado, creo que está en este momento. Y, todavía no se presentó, por eso hablaba yo con el doctor Villalba, está en el Poder Ejecutivo actualmente una mesa interinstitucional que está afinando ese proyecto y que luego lo presentaría. De eso hablamos con el viceministro también. Bueno, yo en realidad creo que la comisión es del Parlamento, de manera que en el seno del Parlamento tienen que estar estas propuestas y deben estar, ¿verdad? Yo creo que el presidente de la República debe desempolvar con su equipo político estas propuestas legislativas, avanzar en algunos consensos mínimos necesarios, porque una reforma del Poder Judicial necesita consensos mínimos, presentar las propuestas que están, realizarles ajustes si fuese necesario y empezar a socializar eso con la sociedad civil para que el proceso de reforma judicial pueda tener una legitimidad de sus orígenes. Acuérdate, Héctor, que una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema judicial es la falta de confianza. Sí. La falta de confianza ciudadana hacia su sistema judicial. Entonces, un proceso de reforma judicial tiene que tener la legitimidad suficiente como para que la ciudadanía empiece a confiar y empiece a creer de que por fin se está haciendo bien las tareas para llevar adelante un proceso de reforma judicial. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo la gente va a volver a confiar en que el juez, que el juez va a sentenciar ecuánimamente, va a sentenciar de acuerdo a la ley, va a ser justo? ¿Cómo volvemos a pedirle a la gente que vuelva a confiar que el fiscal va a trabajar objetivamente, apegado a las leyes, tomando en cuenta para su trabajo los elementos científicos de cargo y de descargo? ¿Cómo le podemos decir al ciudadano que vuelva a confiar que los camaristas van a rectificar o modificar lo que esté mal en los organismos inferiores o en los tribunales inferiores? ¿Cómo vamos a volver a pedirle a la ciudadanía que confíe en que los ministros de la Corte Suprema de Justicia primero anulen la morosidad, maten la impunidad y destierren la injusticia? ¿Cómo le volvemos a pedir a la gente que vuelva a confiar, doctora? Mira, yo creo que el tema de la reforma del Poder Judicial no hay una sola fórmula que haya funcionado en ningún país de la región. Los procesos son abarcativos, hay que tomar diversas acciones para lograr un objetivo que es la independencia de los jueces, ¿verdad? Creo que el elemento central de todo proceso de reforma es la independencia de los jueces en el momento de dictar sus fallos y que esa independencia se concretice a través de los dos momentos débiles que tiene la independencia y está en riesgo la independencia, que es en el momento del ingreso, que es el sistema de selección, y en el momento de la salida, que es el sistema de enjuiciamiento. Entonces, si nosotros trabajamos los dos aspectos de riesgo de la independencia judicial, fortalecemos el sistema de selección de magistrados, fortalecemos el sistema de sanción y generamos ciertos mecanismos internos que permitan a los jueces estar dentro de una
organización autónoma que responda a la aplicación y criterios de la ley, como vos estás mencionando, creo que el proceso de confianza se va a iniciar de vuelta con la ciudadanía. Esto es un proceso lento, es un proceso traumático, es un proceso costoso, pero de alguna forma tenemos que empezar. No podemos seguir nosotros permitiendo el gran debilitamiento institucional en la que estamos nosotros ahora inmersos y el alejamiento total de la ciudadanía del Poder Judicial. Y te menciono que se tomaron en cuenta los grandes reclamos como los puntos centrales para avanzar en el mejoramiento, y la ciudadanía reclama la mora judicial, reclama la falta de confianza, reclama la falta de igualdad, reclama la falta de independencia de sus jueces. Entonces, estos son los puntos sumado al tema de la corrupción ahora muy fuertemente arraigado. Entonces, estos son los puntos que deberíamos trabajar. Totalmente. No hay una sola ley que solucione este problema. Es un conjunto de normas que deben ser abarcativos de todos estos aspectos para llevar adelante. Y ahí solo te quiero mencionar un aspecto que me parece interesante mencionar, este tema de la transparencia en la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. ¿Verdad? Doctora Yo creo María, que es un punto sí, central que hay que fortalecer y seguir insistiendo en eso. totalmente. Que sigan transmitiendo en vivo por Facebook, por televisión, por señales de humo, todas sus audiencias. Así todas, mismo es. Todas sus sesiones. Así mismo, no solamente que transmitan, Héctor, sino que también avancen en la oralización de la tramitación. La Sala Constitucional debe empezar a oralizar sus procedimientos. Una vez que se oralicen los procedimientos y se transmitan las audiencias de tramitación de las causas constitucionales, creo que sería un gran paso para volver a confiar en la Sala Constitucional. Y sería una verdadera clase de derecho constitucional, que 3 personas que saben de derecho constitucional, que son integrantes de la Sala Constitucional, estén ahí juzgando oralmente casos que reales. Podamos ver, analizar y conocer sus pensamientos. Interesantísimo. Ojalá que se dé. Ojalá que se dé en la Sala Penal y Sala Civil. No sé si también se puede, pero bueno, comencemos con la Sala Constitucional. Claro, con la Sala Constitucional, porque es la sala que de alguna forma sus decisiones trascienden más allá de las partes y abarca a toda la sociedad paraguaya. Doctora María Victoria Rivas, muchísimas gracias, señora. Nos acompañaba la doctora María Victoria Rivas, titular del Centro de Estudios Judiciales a la Vuelta del Corte, el doctor Ricardo Merlo, que ya está preparado. Prácticamente es nuestro panelista, ¿verdad? Invitado, estuvo todo enero en todos los programas prácticamente, pero bienvenido, claro, porque es importante lo que nos viene a señalar él con respecto a toda esta polémica generada a través del tuit maléfico de Enrique Baqueta. Vamos a la pausa. El doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay, nos acompaña en este debate. Preocupación, extrañeza, sorpresa. ¿Cómo se puede calificar lo que sucedió a partir de ese tuit, rectificado después? Luego una información oficial que hablaba que quien lo escribió, el doctor Baqueta, se apartaba de todos los casos en donde eventualmente estuviera involucrada la fiscal Lorena Ledesma, que investiga actualmente al político Ulises Quintana, quien salió a defender, por así decirlo, Baqueta, diciendo de que estaba siendo sometido a una injusticia, calificando ya todo así. ¿Qué hacemos a partir de ese momento? Bueno, hemos sido muy claros. Hay que analizar un poco esto históricamente. Hemos visto en algún momento cómo se desviaba a través de los audios el jurado de enjuiciamiento y sus actuaciones. Hemos trabajado gremialmente desde la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay muy de cerca con el doctor Kriskovich y con los miembros del jurado de enjuiciamiento, y creo que se dieron pasos agigantados en poco tiempo. Pasos agigantados yendo a terminar con aquellas denuncias que estaban por largos años y que podían ser activadas
si había algún interés. Creo que hay un saldo muy importante de trabajo en pos de la transparencia, con las audiencias también que se transmiten. Y esos son avances importantes donde no podemos permitir retrocesos. No podemos permitir porque sencillamente la confianza en el jurado de enjuiciamiento, la tranquilidad de un magistrado al dictar sus sentencias como juez, al hacer las investigaciones por parte de los agentes fiscales, es muy importante. Y trascendental para un Estado de Derecho sobre todo. En el sentido de que quien llega a la fiscalía, ya sea por un abuso sexual en niños, o sea por una violencia familiar, o sea por un caso de corrupción o narcotráfico con sus efectos tan devastadores para toda la sociedad en general, tiene que encontrar un fiscal que pueda trabajar tranquilo. Tiene que encontrar un fiscal y un juez, un magistrado, que tenga un clima de tranquilidad para desempeñar su función sin interferencias y sin presiones. Equivocado, de alguna forma, tal vez podamos decir, bueno, cualquiera se puede equivocar, pero la situación es que no podemos dar un paso atrás en estas conquistas que se lograron para que avance el jurado de enjuiciamiento hacia una mayor credibilidad y para que se desligue el jurado de enjuiciamiento de la presunción de que hay presiones hacia los operadores del sistema de justicia. Nuestra posición ha sido sumamente clara. No vamos a permitir ningún tipo de retroceso en ese sentido. Vamos a seguir apoyando y avanzando hacia la independencia que requiere y que espera la ciudadanía por parte de los fiscales y los jueces. Vamos a seguir fortaleciendo como gremio y apoyando a todos los compañeros si se vuelven a suceder este tipo de expresiones que, como bien dijiste, fueron aclaradas, tal vez no fue la intención, pero aunque aclaradas, malinterpretadas, nos dejaron una preocupación. Un mal sabor de boca. Así mismo, una preocupación de que pudiera de vuelta darse expresiones que manden mensajes equivocados a los fiscales y a los jueces. Porque revela una forma de pensar, que supuestamente se pensaba perimida, extinguida, anulada, por lo menos suspendida mientras pase la crisis de identidad o la crisis de credibilidad por la cual está atravesando el jurado de enjuiciamiento de magistrados en particular y en general la clase política. Por lo menos guardado bajo llave, no sé. Es claro que en un sistema democrático y en un Estado de Derecho la independencia de los poderes es sumamente importante. Entrar en el peligroso juego de tratar de instalar un poder sobre otro, lo único que hace es quebrar un Estado de Derecho y por supuesto afecta a la democracia. Somos, diríamos, creo que como pueblo y como nación, abrazamos a la democracia como el sistema en el que creemos. Y la democracia necesita de transparencia. Y a eso tenemos que apuntar. A que cualquier sistema, cualquier institución funcione con transparencia y dando las garantías. Uh-huh. Y vuelvo a insistir, para los operadores del sistema de justicia son muy importantes momentos claves. El momento de la selección, el momento de la remoción a través del jurado, así como también instaurar una carrera judicial, una carrera fiscal con indicadores claros para poder avanzar en ellas. ¿Se solucionó el impasse con la rectificación de Baqueta, con la aclaración del senador, con su decisión de inhibirse de las causas, que no sé si Lorena Ledesma ya está denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? La compañera Lorena Ledesma tiene justamente una denuncia de Ulises Quintana en el jurado, que preside su amigo Enrique Baqueta. Entonces, el apartamiento de él es, creo que, un elemento básico, porque hay que entender que son jueces que están juzgando a jueces. ¿Se soluciona toda esta crisis o no? ¿O debería haber una decisión más extrema por parte del presidente actual del jurado?
Entiendo que con el apartamiento en esas causas se está dando una pauta importante. ¿Pero quedan tranquilos ustedes? Por supuesto que no. Vamos a ser claros. Es decir, nosotros leímos un mensaje que, está bien, fue aclarado posteriormente, tal vez no haya sido la intención, pero no podemos de ninguna forma, como te decía, como asociación y como gremio, dejar pasar ninguna idea que plantee un retroceso en el sistema de enjuiciamiento de fiscales y de jueces. La doctora Ledesma dijo que nunca la habían amenazado de manera tan directa. Nunca tuvo una amenaza tan directa. Está hablando la propia persona, agente fiscal, porque tenemos que entender que los fiscales somos, como vos, como cualquiera de la calle, seres humanos, tenemos familia, pensamos en nuestro futuro, también de nuestro trabajo, y queremos hacerlo de modo a dar una respuesta a la ciudadanía en forma independiente. Y cuando se hacen este tipo de expresiones y los fiscales se sienten amenazados, e incluso Lorena Ledesma manifiesta su intención incluso de abandonar el Ministerio Público. ¿Verdad que? Porque esa era la confusión que yo tenía hoy. Porque por un lado yo creía que Lorena Ledesma dijo voy a renunciar a la causa, porque realmente ella advirtió de que va a renunciar al Ministerio Público. Esa es la situación que se plantea con un operador del sistema de justicia. Por más que se hagan las aclaraciones posteriores que den tranquilidad, igual un mensaje equivocado, un mensaje que da señales de retroceso, evidentemente tiene un impacto en los agentes fiscales, y Lorena Ledesma evidentemente también deja bien en claro que ella está para servir a la ciudadanía y que en esas condiciones no puede seguir siendo agente fiscal si es que va a ser objeto de presión. Doctor Ricardo Merlo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos acompaña así el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Institucionalización del Paraguay. Que nuestras instituciones democráticas sean defendidas por todos. No permitamos ningún tipo de retroceso al ejercicio democrático. El poder o el intercontrol o el equilibrio interpoderes, la independencia del Poder Judicial, el trabajo digno y eficiente e independiente de los fiscales y jueces. A eso debemos apostar, porque si no, nuevamente la historia volvería a repetirse. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.